¿Qué tipo de mente se necesita para desaparecer, incriminar a tu pareja por asesinato, manipular a los medios, a la policía, a la opinión pública y aún así volver como víctima intocable? Hoy vamos a adentrarnos en la mente de Amy Elliott Dunn, la protagonista de Gone Girl, una de las psicópatas más brillantes y aterradoras que ha dado la ficción contemporánea. Yo soy Rox, psicólogo, y hoy analizaremos a Amy, explorando qué la motiva, qué trastornos pone a explicar su comportamiento y qué nos dice sobre nuestra sociedad obsesionada con las apariencias. Y antes de continuar, si este contenido te resulta interesante, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Amy crece con una trampa perfectamente decorada desde la infancia. Amazing Amy. Una versión ficticia, brillante, impecable y creada por sus propios padres. Una Amy que siempre gana, siempre hace lo correcto, siempre es suficiente. Luego está la Amy real, compitiendo toda su vida contra alguien que no existe y perdiendo siempre. Ahí aprende la regla más importante de su mundo. El amor no es incondicional, el amor se gana. Te quieren si funcionas, y si fallas, estorbas. Este aprendizaje no se olvida. Amy entiende muy pronto que no basta con ser buena. Hay que parecerlo. Se vuelve brillante, académicamente impecable, Harvard, psicología, maestría, y termina diseñando test de personalidad. Sí, es irónico. Alguien que nunca construyó una identidad auténtica dedicándose a diseccionar la de los demás. Para Amy, las personas no son personas. Son patrones variables, sistemas manipulables. Con Nick todo empieza como una fantasía bien ensayada. Nueva York, ingenio, encanto, una historia que se ve bien desde afuera, pero la fantasía se rompe cuando la vida deja de aplaudir. Llega la crisis del 2008, pierden estatus, los padres de Amy drenan su dinero, la madre de Nick enferma de cáncer terminal, y ocurre lo imperdonable. Un pueblo pequeño, en Missouri, lejos del prestigio, del control, de la mirada admirada. Para Amy no es solo una mudanza, es una degradación pública. Muchos podrían decir, es que claro, el contexto de su vida la volvió así, y no. Sería muy cómodo decir eso. He visto personas crecer bajo presiones similares sin convertirse en depredadores emocionales. El contexto no crea el monstruo, solamente le quita la correa. En Amy el narcisismo no nace ahí, se activa. Lo que estaba latente encuentra por fin el escenario adecuado. Amy no se convierte en lo que es por el estrés, ni por la infancia, ni por el matrimonio fallido. Todo eso solo confirma lo que ya creía, que el mundo existe para reflejarla, admirarla y obedecerla. Y cuando deja de hacerlo, hay que corregirlo, cueste lo que cueste. Amy Elliott no es solo un personaje, es una crítica directa a la obsesión por la imagen perfecta, por la esposa ideal, por el matrimonio que debe verse impecable aunque esté podrido por dentro. Gillian Flynn no escribió una villana clásica, escribió un espejo incómodo porque Amy no da miedo por lo que hace, sino porque entiende exactamente cómo funciona la fachada y sabe usarla mejor que nadie. Amy no se relaciona con las personas, ella las administra, las clasifica y las usa para luego descartarlas. Para ella, los vínculos no son espacios emocionales, son unos tableros de control. Con Nick nunca hay un amor real, hay expectativas. No ama al hombre que tiene enfrente, ama al personaje que él representa dentro de su fantasía. El Nick ingenioso, admirado y funcional. Cuando ese Nick falla, cuando se sale de ese guión, Amy no ve a un ser humano decepcionante, ve a un traidor. Y los traidores no se lloran, se castigan. Incluso la infidelidad no la vive como una herida afectiva, sino como una afrenta narcisista. ¿Cómo se atreve a alguien a descartarla a ella? No es un dolor, es su ego. Con Noelle, su vecina, el desprecio es absoluto. Amy la tolera solo porque sirve, la ridiculiza mentalmente, la trata con condescendencia y la usa sin el menor asco para fingir un embarazo. No hay culpa, no hay conflicto interno, solamente eficiencia. Para ella, Noelle no es una persona, es un recurso. Con Desi es el sueño húmedo de cualquier manipulador. Obsesivo, devoto, desesperado por ser necesario. Amy entiende eso desde el primer segundo y lo exprime hasta el final. Se convierte en la mujer frágil, asustada, agradecida, hasta que deja de necesitarlo. Deja de ser un salvador y se convierte en un chivo expiatorio perfecto. Lo inquietante es que Amy no tiene una identidad estable. Ella misma lo demuestra una y otra vez. Cambia de personalidad según el escenario. Dulce y rota frente a las cámaras. Vulnerable con la policía. Sexy y dependiente con Desi. Controladora con Nick. Hija perfecta cuando conviene. Víctima ejemplar cuando se necesita. No hay un yo detrás del disfraz.
solo el disfraz correcto para cada audiencia. No hay una sola relación auténtica en su historia, solamente roles, y cuando alguien deja de cumplir su función, se convierte automáticamente en un obstáculo. Amy puede simular emociones con una precisión muy exacta, pero no la siente. Destruye la vida de Nick sin remordimiento, manipula a Noel sin pestañear y asesina a Desi a sangre fría sin una grieta de culpa. No es fría porque sufrió, es fría porque nunca conectó. Es una actriz brillante interpretando el papel de persona normal mirando al mundo como público, no como iguales. El verdadero horror no es que mienta bien, sino que no necesita sentir nada para hacerlo. Si nos ponemos clínicos, Amy encaja demasiado bien en varios cuadros como para que sea casualidad. Manipula de forma sistemática, miente sin pestañear, viola reglas, destruye vidas y jamás muestra remordimiento real. Eso no es un mal día, es un patrón de conducta, pero reducirla a una sola etiqueta sería quedarse corto, y Amy odia quedarse corta. Hay rasgos claros antisociales, lo que la mueve es un narcisismo patológico brutal. Amy no tolera ser ordinaria, no puede fallar, no puede perder, y sobre todo, no puede ser reemplazada. Cuando eso ocurre, o cuando ella percibe que ocurre, la reacción no es una tristeza ni es duelo, es una explosión de castigo cuidadosamente planeado. No es impulsiva en el sentido clásico, ya que es muy estratégica. Su violencia no es descontrolada. Todo tiene un timing, una narrativa y un público. Su lógica interna es aterradoramente simple. Si no soy perfecta, no valgo. El amor no me lo van a dar, me lo voy a ganar. Y si alguien se atreve a traicionarme, merece ser destruido. Esa no es una idea pasajera. Es el eje sobre el que gira todo su comportamiento. Lo más inquietante es que este esquema funciona. Cada mentira le da control, cada manipulación le confirma que es más lista, cada crimen que sale bien refuerza la idea de que el mundo es un tablero y ella es la única que entiende las reglas. Amy no solo cumple con el perfil antisocial, también encaja en lo que clínicamente se reconoce como psicopatía funcional. Encantadora cuando lo necesita, grandiosa en su autoimagen, incapaz de sentir culpa, con un afecto superficial que imita emociones sin experimentarlas de verdad. No actúa desde el caos, actúa desde la frialdad. Puede planear a largo plazo sin que la emoción le estorbe, ya que la emoción para ella es un accesorio que se pone y se quita según la escena. Súmale un narcisismo maligno. No solo quiere ganar, quiere que el otro pierda de la forma más dolorosa posible. No basta con vengarse, ya que hay que humillar, encerrar, quebrar psicológicamente. Amy no destruye a Nick solo para equilibrar la balanza, lo hace para reafirmar su superioridad. Hay disfrute, no explícito, no caricaturesco, pero presente. El sufrimiento ajeno no la detiene. Piensa que todo es blanco o negro, o eres perfecto o eres una basura, y si alguien falla queda etiquetado para siempre. Lo perturbador es que Amy sabe que su forma de pensar no es normal, y lo entiende perfectamente, simplemente no le importa. A diferencia de otros trastornos, ella no sufre por sus distorsiones cognitivas, ella las usa ya que son herramientas. Su conducta fríamente analizada es de que todo tiene una función. Manipular le da poder y admiración, destruir elimina amenazas a su ego, castigar asegura control total. Cada vez que el mundo responde como ella quiere, el patrón se refuerza. Amy aprendió muy pronto que manipular es más efectivo que sentir, que la perfección externa vale más que cualquier emoción genuina, y nadie la corrigió, porque siempre funcionó. A nivel cerebral, recordando que es ficción pero basado en perfiles reales, no hay un problema de inteligencia ni de planeación. De hecho, todo lo contrario. Su capacidad ejecutiva es alta. Lo que falla es la empatía, el miedo, la culpa, el freno moral. Simplemente no se activan como en otras personas. Puede planear un asesinato con la misma frialdad con la que alguien organiza una semana. Puede ver a alguien sangrar sin que eso le genere horror auténtico. Y cada éxito manipulativo actúa como una recompensa que refuerza el ciclo. Amy no está rota cognitivamente, está desconectada emocionalmente. Tiene un cerebro brillante para pensar pero incapaz de sentir de forma genuina, y esa combinación es lo que la vuelve realmente peligrosa. No porque pierda el control, sino porque jamás lo suelta. Amy no juega en el mismo juego que otros villanos populares. Joe Goldberg cree que ama mejor, Amy sabe que castiga mejor. Joe se justifica como romanticismo torcido, se cuenta cuentos para dormir tranquilo, pero Amy no necesita cuentos. Ella entiende perfectamente lo que hace y por qué lo hace. Junto a Catherine Trammell, la diferencia es clara. Catherine es impulsiva, provocadora, vive del riesgo de ser descubierta. Amy no. Amy no necesita del escándalo ni el misterio. Su triunfo no está en salirse con la suya, sino en que todos le crean. No quiere ser la sospechosa brillante,
quiere ser la verdad oficial. Compararla con Hannibal Lecter es tentador, pero engañoso. Ambos son inteligentes, manipuladores, quirúrgicos. Hannibal acepta ser un monstruo, se reconoce como tal, incluso lo disfruta abiertamente. Amy no. Amy necesita verse y ser vista como perfecta. Su monstruosidad no se muestra, se disfraza. Con Patrick Bateman comparte la fachada impecable y el vacío interno, pero hasta ahí. Patrick es caótico, impulsivo, desorganizado. Su violencia se sale de las manos. Amy es todo lo contrario, ya que es meticulosa, paciente, obsesivamente estructurada. Patrick es un síntoma del capitalismo salvaje de los 80. Amy es un producto pulido de la cultura de la perfección, de la imagen, de la narrativa personal cuidadosamente curada. Norman Bates ni siquiera juega en la misma liga. Norman está desconectado de la realidad. Amy está completamente asociada con ella. No hay delirios, no hay confusión, hay decisiones, y la moral no la frena porque simplemente no le importa. Lo que vuelve única a Amy no es solo su inteligencia, sino su método. En un mundo de psicópatas masculinos que usan la fuerza, ella utiliza la feminidad como arma. La victimización estratégica, la manipulación emocional, el sistema legal, los medios. Ella no rompe el sistema, lo entiende y lo explota. La pregunta incómoda siempre es la misma en todos los videos. ¿Alguien como Amy podría existir en la vida real? La respuesta corta es que sí. No es común, no es cotidiana, pero es perfectamente posible. De hecho, lo inquietante no es que exista, es que pueda pasar desapercibida. Existen psicópatas integrados socialmente, personas inteligentes, carismáticas, funcionales, sin antecedentes criminales, capaces de manipular narrativas, usar a los medios, fabricar acusaciones y controlar la percepción pública. No son los monstruos torpes del imaginario colectivo, son los que parecen normales, demasiado normales. La psicopatía, para empezar, no es tan rara como nos gusta creer. Aproximadamente un 1% de la población cumple criterios clínicos, y ese número se dispara en ciertos entornos donde el encanto, la frialdad y la falta de culpa no solo no estorban, sino que se premian. Lo que hace a Amy estadísticamente inusual no es su estructura de personalidad, sino la combinación. La inteligencia alta, formación psicológica sofisticada, recursos sociales, paciencia extrema y una capacidad casi quirúrgica para sostener múltiples versiones de sí misma sin que se contradigan. Gone Girl no nace de la nada. El caso que inspira la historia es el de Lacey Peterson, el real. En la vida real fue el esposo del asesino. Gillian Flynn solo invirtió los roles, porque al final no es lo que la historia expone con brutalidad. La narrativa puede pasar tanto como los hechos, a veces más. En la práctica clínica, sin llegar a extremos tan cinematográficos, los componentes existen. Personas que fabrican historias elaboradas de abuso, que usan el sistema legal como arma, que manipulan versiones hasta que la verdad se vuelve irreconocible. El caso de Jodi Arias es un ejemplo claro. Asesinato, múltiples relatos, victimización estratégica. No una Amy Dunn, pero tampoco estuvo tan lejos. Lo más realista de Amy no es el crimen, es la manipulación cotidiana. Eso sí está en todas partes. La pareja que lleva un inventario moral de cada error que cometes, el jefe que construye una narrativa para destruirte profesionalmente sin ensuciarse las manos, el padre o madre que usa a los hijos como armas durante un divorcio. La mayoría no mata, pero el patrón psicológico es el mismo. Y hay un factor del que casi no se habla y es el sesgo de género. La psicopatía se diagnostica mucho menos en mujeres, no necesariamente porque exista menos, sino porque se manifiesta de otra forma. Menos golpes, más control emocional, menos violencia directa y más manipulación relacional. Exactamente como Amy. Eso las vuelve más difíciles de detectar y en ciertos contextos más peligrosas. Amy rompe el molde de la mujer víctima pasiva, y al mismo tiempo camina por una línea peligrosísima porque Gone Girl no solo muestra a una mujer inteligente y calculadora, también coquetea con algo incómodo. La estetización de la psicopatía, elegante, brillante, controladora. El tipo de monstruo que se ve bien en cámara, y eso culturalmente es un arma de doble filo. La historia juega deliberadamente con nuestra percepción, nos demuestra qué tan fácil es crear una narrativa cuando encaja con lo que queremos ver. Esposo torpe, esposa desaparecida, tragedia perfecta para consumir palomitas. Amy entiende eso mejor que nadie y lo explota. No está confundida, no está fuera de la realidad, está plenamente consciente, y esa lucidez es lo que incomoda de verdad. El impacto cultural de Gone Girl fue enorme precisamente por eso. Amy dinamita el estereotipo de la mujer indefensa, nos recuerda algo que suele incomodar y es que las mujeres también pueden ser depredadoras, calculadoras, crueles. Ignorar esa posibilidad no protege a nadie,
Al contrario, invisibiliza formas reales de violencia, muchas veces ejercidas contra otras mujeres, contra hombres o contra niños. La película lanza una crítica feroz a los medios y su hambre de relatos simples, programas que convierten tragedias en espectáculos morales, donde todo se reduce a buenos y malos. Amy no pelea contra el sistema mediático, lo usa como si fuera una extensión de su cuerpo. El problema es que Amy también alimenta un miedo social muy específico, el de las falsas denuncias, y ese miedo, estadísticamente, está desproporcionado. Las denuncias falsas existen, pero son raras, mucho más raro que la violencia real dentro de la pareja. El llamado Gone Girl Syndrome no es una broma cultural inocente, es una etiqueta peligrosa que se invierte en la realidad y siembra sospecha donde debería haber escucha. Amy no es solo un personaje provocador, es un espejo incómodo, no porque representa a las mujeres, sino porque expone lo fácil que es crear una historia bonita, elegante, bien contada, e incluso cuando está construida sobre mentiras, y eso dice mucho más de nosotros como espectadores que de ella como monstruo. Amy me incomoda y no de la forma entretenida. Como psicólogo me genera una contradicción constante. Es un personaje narrativamente brillante, pero también es un recordatorio peligroso de lo fácil que es confundir inteligencia con profundidad y manipulación con poder. En la ficción eso fascina. En la vida real deja gente rota. Fuera de la pantalla, perfiles como el de Amy no son elegantes ni interesantes. Son agotadores, destructivos, personas que no sienten culpa, que no ven ningún problema en su forma de operar y que, por lo mismo, rara vez cambian. ¿Por qué lo harían? Si su estrategia les funciona. La psicopatía no suele pedir ayuda, no sufre por lo que es, hace sufrir a otros. Amy nos recuerda algo que preferimos ignorar, y es que no todos los monstruos gritan. Algunos sonríen, algunos lloran frente a una cámara, y algunos ganan. Y eso es mucho más perturbador que cualquier villano evidente. No porque sean más violentos, sino porque son más creíbles. Es cierto que Amy no surge en el vacío. Es hija de una cultura obsesionada con la perfección, con la imagen, con ganar relaciones como si fueran competencias. Una cultura donde fallar te vuelve desechable y donde parecer importa más que ser. Y eso no la justifica, pero sí la explica por qué su monstruosidad pasa tanto tiempo sin ser cuestionada. Aunque viviera en un mundo más empático, más honesto, más tolerante a la vulnerabilidad, Amy seguiría siendo Amy. Su estructura es profunda, no circunstancial, pero quizás sería menos efectiva, quizás más detectable, y eso ya sería una victoria. Al final, la verdadera elección no es psicológica, es humana. Cuando una sociedad prioriza el éxito, la imagen y la perfección por encima de la empatía, de la honestidad y la conexión real, crea el terreno ideal para que personas como Amy prosperen. Y ahora te pregunto a ti, ¿Amy es una víctima del sistema o una psicópata plenamente consciente de cada paso que da? ¿Te parece un personaje necesario o peligrosamente malinterpretado? Déjamelo aquí en los comentarios. Y si este análisis te dejó algo incómodo, entonces funcionó. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Y si quieres una versión más relajada de mí, hablando de psicología cotidiana, reflexiones personales y vida diaria, date una vuelta por mi otro canal, soy Raux. Recuerda esto, no todos los que sonríen son tus amigos, y no todos los que lloran son víctimas. A veces, la persona más peligrosa en tu vida es la que parece perfecta. Nos vemos en el siguiente video. Bye.